Bueno, hoy para libros por la cabeza vamos a entrevistar a Mónica Beltrán. Hola Mónica, gracias Hola. por darnos un rato. Sobre su libro Mediatizados, Encuentros y Desencuentros entre la Escuela y los Medios. Es un tema que parece de absoluta actualidad, pero el libro es de 2009. Mónica es periodista y escritora, cursó estudios terciarios de periodismo y universitario de sociología, tiene una diplomatura superior en educación y medios audiovisuales por Flaxo y un máster de periodismo digital de la Universidad de Pompeu Fabra. Eh, Tuvo a cargo talleres de redacción, dio clases en diversos lados en la Universidad de Palermo. Por su trabajo en Radio y Televisión fue distinguida eh, por su programa Cátedra Libre. Fue distinguida con el premio a la trayectoria en la Feria del Libro, el premio Pregonero. Sí, es una mujer triunfadora. Y también ocupó función pública en la compleja área de comunicación. Fue directora de comunicación en el INADE, en el INADI y en la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual. Actualmente está en un proyecto que es muy interesante y que tal vez podamos hacer algo, que se llama, un sitio que se llama La Comunicación Hace Clic. Ujú. Así que bueno, te presento, pero el libro de Mónica es, los que vienen siguiendo las entrevistas, hay libros que son recientemente publicados, hay libros que son resultado de tesis, hay muchos tipos de libros que uno cuando se mete descubre. El libro de Mónica es de esos que uno tiene en la biblioteca, lo muestro, en la parte de comunicación y educación, que es un área que a mí me interesa, por decir así, lateralmente, centralmente como interés, pero siempre me dediqué poco. Este libro tiene un interés que para mí es importante rescatarlo, porque está, Mónica me va a corregir o a precisar, el libro está en el momento en que la preocupación por la televisión, lo televisivo en el aula, empieza a pasar hacia la preocupación por Internet en el aula, ¿no? Y entonces la primera pregunta es, ese momento en que todavía tenías que enfocar mucho sobre lo televisivo, pero Ujú. que ya empezaba, ya había una visión o una sensación de que iba a haber una vida platafórmica y en red, por decirlo así. ¿Por qué hay que leer un libro este, sobre ese tema, ese momento en la educación? Yo pienso que no cambiaron tantas cosas, más allá de que ahora la inteligencia artificial tiene nuevas amenazas de cambio. Pero a mí me parece que algunos problemas siguen insistiendo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, totalmente. Mira, esto se desarrolla en la primera década del siglo XXI, pero básicamente todo eso que tiene que ver con la comunicación y la educación de esa década ya estaba instalado desde los 90, o sea, de la década de los 90 del siglo anterior. ¿Por qué? Porque el libro es un cruce entre la educación y la comunicación y cuánto influye la educación y cuánto influye la comunicación en la construcción de una cultura de las niñas, los niños y los adolescentes, que eran lo que se centraba. Porque yo lo hacía desde el periodismo educativo, o sea, yo trabajaba haciendo periodismo educativo en la época que los medios tenían una sección de educación. Entonces yo, por ejemplo, trabajaba en el suplemento de educación de Clarín y las notas eran notas de las cosas que pasaban en las escuelas. En el medio de un momento donde la educación estaba en crisis. La educación sigue estando en crisis, pero en ese Sí. momento se empezó a hablar de la educación en crisis. Recordemos reforma educativa del menemismo, ¿sí? Recordemos Carpa Blanca. Este es el momento de construcción digamos, la foto que duró hasta, yo diría, en el momento de cambio importante de la comunicación en este sentido, de políticas públicas y demás, es la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que en ese momento no existía. Entonces, cuando vos me decís si tiene sentido leerlo desde hoy, sí, tiene sentido porque en realidad de lo que habla el libro es de la necesidad de que la educación, la escuela, básicamente yo me focalizaba en la escuela porque es el momento de mayor formación de ciudadanía de las chicas y los chicos,
la educación tenga una mirada crítica o ayude a las personas a formarse en una mirada crítica sobre lo que la comunicación le da y sobre lo que la comunicación le impone. En ese momento, en el 2009, recién se empezaba a hablar, a partir de la discusión de la ley de medios, de que había medios hegemónicos, de que había monopolios. La ciudadanía no le interesaba esto. Esto te interesaba a vos desde la academia, me interesaba a mí como periodista, pero a la ciudadanía no. Yo siempre cuento, en ese momento los medios eran un lugar con mucho prestigio. Los medios eran un lugar al que se recurría para que el poder político ante un conflicto te diera bolilla. Por eso la carpa blanca significó lo que significó en la Argentina, una manera de presentar un conflicto educativo diferente a un paro. Los medios le daban mucho valor y el poder político dijo hay que solucionar este lío, porque el lío de los docentes venía desde el comienzo de la democracia y no le daba bolilla a nadie. Entonces, ese es el momento en el que desarrolla el libro. Y vos me decís, ¿por qué hoy? Y sí, porque la lectura crítica, la mirada crítica, para mí, la tiene que seguir formando la educación. Por más inteligencia artificial que haya, que coincido, cambió todo, pero ¿cómo tenés una mirada crítica ante la inteligencia artificial si no es sistemática y si no es la escuela la que la impone? En este momento, ¿no? Porque vos seguís en esas conversaciones, esa discusión. ¿A vos te parece que se registra esa continuidad de problemática o que a cada rato estamos pegando un salto? ¿No? Entonces de golpe se descubre la problemática de smartphone, que en definitiva, en Sí, definitiva es un soporte de un montón de cosas sí. que bueno, llega al aula porque los pibes en cierta edad la llevan a todos lados. No es que la Mm. llevan al aula, la llevan a todos lados. Y ahí parece que hubiera que discutir todo, se descubre otra vez la adolescencia, todo. Yo ahora con la inteligencia artificial veo que hay una actitud más experimentadora y menos miedosa, por decir así, en el mundo educativo. ¿Cómo ves eso? ¿Vos pensás que cuando vos todavía sos joven, pero te juntás con gente de hace 20 años que vienen discutiendo estos temas, vos notás que hay continuidades o que todo el tiempo aparece la idea de que ahora cambió todo, ¿viste? No sirve nada lo de antes? No, yo siento que hay continuidades, pero siempre la educación va atrás de la tecnología. Siempre. Pasó, o sea, entró el televisor a las aulas, lo primero que hicieron los docentes es horrorizarse. Hay un tema que es que el docente, estoy hablando siempre de la escuela primaria y secundaria, la universidad es otro mundo, ¿no? Porque es la academia, es otra cosa. Pero el docente, el maestro y el profesor universitario tiene una formación muy, no sé cómo decirlo, muy estructurada. Su cabeza es muy, el sistema educativo es estructurado, la cabeza del docente es estructurado. Hay investigaciones que indican que estudian para maestros y para profesores, básicamente aquellos que no logran ingresar a la universidad, o sea, hay como un desnivel en cuanto a la formación de los universitarios y de los maestros y profesores, que en realidad deberían ser deberían tener una formación similar a la de la universidad. ¿Y por qué esto? Porque hay un tema concreto, ganan poco, cobran poco. Entonces, ¿quién si puede ir a Eso una es carrera más allá del bolsillo, es un signo en la actualidad de poca de importancia. poca importancia, de En otro valor, momento conseguían la importancia en otro espacio, de ¿viste? Ser desprestigio? docente. Hay desprestigio. Entonces, el docente en general es aquel que tiene una formación más limitada, los planes de estudio tardan años en modificarse porque, bueno, porque además tenemos una educación que es federal, hay un ámbito de discusión que es el Consejo, que ya casi no existe, pero debería haber lo que es el Consejo Federal de Educación, donde se debaten los cambios curriculares, después cada provincia hace lo suyo. Entonces, la formación docente siempre es lo último que se reforma. ¿Por qué? Porque hay que reformar el problema de cuando viene la prueba a aprender, demuestra que todos los chicos no aprenden nada y eso es lo que la sociedad más mira. Entonces, hay déficit en la formación docente, entonces siempre la educación va atrás de los problemas. Hubo un momento que fue, desde mi mirada, bastante adecuado y que fue un programa que tuvo múltiples críticas por todos lados, por un tema más vinculado a cómo se administró,
pero que fue el programa Conectar Igualdad, es decir, cuando se llevan las computadoras, fue bastante, te quiero decir, atinado el momento, porque es como que estaba surgiendo este tema de la tecnología en ¿Cuándo las aulas comenzó el vinculadas. Conectar Igualdad? Y Conectar Igualdad empezó en la época de Néstor Kirchner, el finales del kirchnerismo, digamos, con Filmus, con Daniel Filmus de ministro. Ah, por eso sí. Ahí, incluso el gobierno de la ciudad, que no estaba en manos del peronismo, lo siguió con lo que fue el Plan Sarmiento. Es decir, fue atinado, fue una política de Estado donde los pibes más humildes lograron tener acceso a la tecnología, porque uno de los principales problemas por los que la escuela funciona mal en la Argentina, y esto te lo digo desde mi experiencia como periodista, también tiene que ver con la masividad de la escuela hoy. Es decir, aquello que dice la escuela, más allá de la tecnología, ¿no? La escuela en otro tiempo fue mejor. Bueno, también de qué escuela estamos hablando. De una escuela de elites. ¿Quién accedía a la escuela secundaria cuando yo nací, ¿no? En los 60? Nadie, o sea, quiero decir, sectores muy No, un elitistas de la sector. sociedad. No, bueno, pero por eso la masividad y la mediatización en ese sentido, como que naturalmente son como complementarias, más allá Ujú, de las integraciones conflictivas. Ahora, te sí, cambio un poco el tema, porque algo que dale. tiene que ver con esto que estás diciendo. eh, el tema de los canales educativos Mm, estatales hoy está en discusión, digamos, ¿no? sí. Pero que fue un modo de hacer esta articulación entre Estado, medios, educación, de una manera, Exacto. bueno, como siempre que se hace institucional, aparecen conflictividades específicas. Pero en este ecosistema, digamos, ¿todavía tiene sentido el promover, discutir, modificar el modelo de canal educativo o los chicos tienden a no mirar televisión? Los chicos no miran televisión, ni los adolescentes hoy. En realidad esto es como, o sea, no la miran, pero les influye. O sea, en la ideología de la época está la televisión, porque están los Todavía vos programas de decís. entretenimiento. Claro, y porque están los programas de entretenimiento. Es decir, vos me decís, los chicos no miran tele, no, no miran las noticias, no miran el noticiero, no miran, pero la voz la miran. La Ah, voz la miran un montón. Porque además, viste que hay como un boom que todos quieren ser artistas. sí. Entonces, la miran. Y ahí no hay ideología. Y ahí no atraviesa, no hay aprendizaje. Hay un montón. Entonces, y después están las redes. Y en las redes ven todo. Todo lo que está en la tele repercute en las redes, en los debates y en las discusiones. Entonces, pero si vos me decís programas educativos, y no, si la escuela no se apropia de esos programas educativos y lo da como un contenido, ningún pibe se va a sentar a mirar un programa educativo. Salvo en algunos momentos puntuales, donde los programas educativos a través de medios son importantes. A mí me tocó hacer una evaluación externa para UNICEF sobre el programa Seguimos Educando en la pandemia, que se hizo por radio, televisión y en revistas gráficas, o sea, en medios gráficos, y la verdad que funcionó. Es decir, funcionó en el medio de una escuela que no existía y tomar recursos tecnológicos que para los pibes eran mucho más amigables, funcionó para que no perdieron un montón igual, pero que no perdieran el año o la cuestión de estar. Pero eso fue un uso coyuntural, Por eso te podríamos digo, decir, en situaciones de puntuales emergencia. sirve. En situaciones puntuales sirve. Si no hay escuela, ahora sin escuela, no. Y por elección de los pibes, para mí, ya no tienen una importancia como la tenían en otra época. Entonces, como una pequeña conclusión sobre ese aspecto, Sí, la cuestión de los canales educativos está en proceso de discusión. Habría que encontrar, más allá de la discusión de lo público, lo privado, ¿no? sí, sí, es otra cosa. Estamos hablando para este tema específico. Si puede haber una articulación de medios masivos y escuela en épocas de plataforma. Vos ahí Mm. dirías, no eliminarías, pero irías evaluando experiencias en ese sentido, por ejemplo, tomar las experiencias que hay en el libro, es útil, digamos. Sí, yo trabajaría mucho, yo creo que sigue siendo valioso.
El libro habla de eso, todo lo que es la experiencia de trabajar con los chicos en producción de contenidos mediáticos en las escuelas. Para mí eso, el aprendizaje que los chicos tienen y la actitud crítica que tienen a partir de que trabajan ellos con la herramienta, sea un portal, sea un diario mural, sea una radio. La radio es maravillosa. Vos que sos especialista en radio, la radio es maravillosa porque se puede hacer con dos palitos, o sea, en una escuela se puede hacer una radio en un recreo y para los pibes tiene un valor de validación, su palabra hablada en el marco de un proceso educativo que les da entusiasmo para estudiar. Entonces, todo lo que es producción de medios en las escuelas, que es toda otra línea de la comunicación y la educación, para mí es una experiencia que se hizo en los 90, que se hizo en los comienzos de los 2000, obviamente como todo estalló por ley en el 2001, pero que se sigue haciendo, y muchas radios, incluso comunitarias, dan espacios y demás para las escuelas. El programa de radios escolares de frontera, que tenía en algún momento el viejo Confer, el ENACOM, han sido realmente exitosos y que es algo que uno puede seguir trabajando desde con teléfonos celulares, Sí, con ahí se me ocurre algo, plataformas. ¿no? Que en el libro hay material de esto que estás hablando, que se piensa o medio masivo. Entonces, un canal educativo, un canal para los chicos con contenidos educativos, además de entretenimiento, o plataformas, ¿no? Ahora todos te dirían hay que hacer streaming, hay que tener Sí, influencer para los chicos. Bueno, que está bien, digamos. Pero por lo que vos decís, cuando uno se mete en el tema, hay múltiples experiencias intersticiales que no sí, están registradas, me parece a mí, en la gran discusión. no, exacto. Es el Eh, aula y ahora la inteligencia artificial. Sí, en las escuelas, en las provincias, cantidad de experiencias que hay de este tipo. No hay a nivel nacional un registro. Hay un área en el Ministerio de Educación hace bastantes años, pero no tiene registro real de lo que está pasando. O sea, si Como en llega tantas alguna cosas de la escuela. política y la Claro, en gestión. general, bueno, cuando hice el libro, algunas de las entrevistas, hoy repasando el libro porque sabía de esta entrevista, algunas de las entrevistas me han dicho esto, que con la educación pasa lo mismo en los medios, y con la educación en los medios pasa lo mismo que con el discurso político. Es decir, la educación es importante para todo el mundo, pero Eh, después, a la hora de hacer por la educación, y es la última página del diario, es cuando hay un conflicto, y para la política lo mismo. Entonces, no hay mucho registro y como vos de decís, la coincido. diversidad, de la complejidad. Sí, hay mucho Ella de hay. comunicación vinculada a la niñez y la adolescencia. Yo, de alguna manera, digamos, reuní mucha experiencia en entrevistar a pibes que hacían estas cosas y que es capaz un aspecto bastante desconocido, pero para mí fue muy interesante. Pibes, no sé, de escuelas muy humildes del sur de la ciudad de Buenos Aires, adolescentes, mamás adolescentes, que producían contenidos con docentes piolas siempre, ¿no? Cuando había un buen director, en radios, diarios murales, bueno, un montón de medios de comunicación propios que les hacían comprender problemáticas de su familia, de su sector y anécdotas muy graciosas. Un chico una vez me dijo que se había estrenado zapatillas para ir a la radio de la escuela. Hermoso. Ah, Y yo hermoso. decía, claro, ¿y por qué le decíamos? Porque mi mamá me va a escuchar. Y esto es impresionante, lo que Genial. significa de lo simbólico, ¿no? Eh, para ir terminando, nombraste las entrevistas y una parte del libro que recomiendo a los posibles lectores que presten atención porque hay muchas entrevistas a mucha gente diversa y que uno empieza a recordar y que gente importante. Si hoy tuvieras que hacer, eh, y veo que distintos ministros de educación o ministras de educación, si hoy tuvieras que hacer un libro más o menos así y tuvieras que un corpus de entrevistas, Qué un difícil. corpus de entrevistados posibles que Sí, serían sí, habría. claves para entender. Sí, pero ves, esto es una batalla, o sea, habría más
Hoy habría más de producción televisiva y de plataformas y de tecnología que de educación, porque la verdad que yo te diría que hace 20 años que se está haciendo la plancha en el tema educativo. Si vos lees los resultados de las pruebas de aprender y demás, los pibes les va mal siempre y todo el mundo se horroriza cuando les va mal el otro día. No, eso falta política pública de educación. Entonces, yo te nombré un ministro que es Daniel Filmus, que uno puede tener, te puede gustar o no gustar, pero es un hombre formado, digamos, o Susana de Cibe mismo, que fue ministra en la época de Menem, son personas formadas dentro del mundo de la educación. O Roxana Peraza, que hoy también sigue trabajando en temas educativos. Digamos, hubo una camada de gente muy, muy formada que hoy los ministros de educación son más, te diría, administradores de la crisis. Entonces, yo desde la educación tendría que recurrir a la academia más. Hay gente que investiga muchísimo Yo conozco, sí. estos temas de tecnología y educación, que, o sea, ha avanzado mucho la investigación académica. Iría a la academia, iría a los medios, por supuesto ya no lo gráfico. Yo en el libro hablo del trabajo que ha hecho la Fundación Noble, había hecho un trabajo tremendo con las escuelas para lectura del diario, que yo hoy no lo haría, porque aunque fueran las escuelas, no leerían los chicos del diario. Iría más a la televisión, iría más al mundo del entretenimiento, que también construye ideología, ¿no? Que al tema de las noticias. O sea, que ese sería como el cambio. Y por supuesto, las plataformas, a las empresas que producen, que trabajan con streaming y todo lo que los chicos consumen, ¿no? Y Instagram, ni hablemos lo que lo consumen los chicos. También hace poquito me tocó, cuando trabajaba en la Defensoría, entrevistar a algunos pibes para un trabajo que hicimos con UNICEF, adolescentes, sobre la temática, y ellos nos decían que ellos estaban en Instagram porque ahí estaban todos los compas, porque ahí estaban todos los amigos, porque ahí ellos se enteraban de las noticias, y nosotros decíamos, ¿de qué noticias? Y del celular nuevo que aparece. Y nosotros Exactamente, decíamos, sí. Siempre que se pregunta sobre cómo se informan los chicos, parece que los chicos se informan en Instagram o en TikTok de política y economía. No, se informan de los no, temas que les interesan. y consumo es un tema. Y que es Claro, un tema está donde bien. habría mucho para hacer si uno quisiera hacer lectura crítica, o sea, ¿y eso quién lo labura? Ah, Más por supuesto la familia, ¿no? Pero sí, saquémoslo de sí. lo particular, de lo privado, digamos. Así que a mí me parece que sí, que tendría que ir por ahí esa lista de reporteados. Me estás dando ganas de hacer mediatizados dos o llamarlo de otra Claro, manera, dale. llamarlo plataformado. Bueno, Mónica, te agradezco muchísimo. Creo No, que muchas se gracias. entendió el contexto y espero que se sepa a valorar el libro, ¿no? Espero que se vea la entrevista y que genere rediscusiones. Yo digo que el conocimiento avanza en forma de espiral, no en forma de línea. Uno Ojalá. siempre tiene que volver un poquito atrás para dar un paso adelante. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo. Está Y muy bueno, buena. No, muchas gracias a vos por acordarte del libro, que además se sigue vendiendo porque es de Aike, ¿viste? Y Aike es una sí, editorial hay bastante que, sí. tradicional, sigue teniéndolo. Así que Bueno, un muchas abrazo. Nos gracias. vemos. Hasta Gracias. Hasta luego. luego.